Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Jorge Ugarte, más conocido como el Profe sobre Ruedas. Hoy aquí en un programa más de El Profe sobre Ruedas, mi canal principal de historia. Hoy vamos a hablar de una parte de la historia del Perú que se conoce muy poco, principalmente por los peruanos que no conocemos claramente cómo es que se inició la República en 1821, después de la proclamación de la independencia por parte de don José de San Martín el 28 de julio de 1821 en la Plaza de Armas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues vamos a hablar hoy de la primera convocatoria a la ciudadanía para elegir a sus representantes en el Congreso y hablaremos del primer Congreso de la República del Perú también, así que no te puedes perder este gran video de hoy, así que te invito a compartirlo. No explota al hombre, si no va a explotar la naturaleza. Porque el socialismo, cuando se ha intentado desarrollarse espontáneamente, como dices tú, yo no creo que sea espontáneo, yo creo que es obligatorio, es contra la voluntad de los pueblos, pero vamos, ¿por qué no ha llegado nunca el comunismo? ¡Vamos por la libertad, carajo! Por decreto del 3 de agosto de 1821 asumió San Martín el mando político y militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de protector, que luego cambió por el protector de Libertad del Perú. De San Martín recibió el nuevo Estado peruano su primera bandera, el himno que hasta hoy unifica a sus hijos, el comienzo de un régimen administrativo propio, su moneda propia, el reglamento básico de su comercio soberano, los buques que iniciaron su marina, las unidades con las que se fundó su ejército, su más antigua escuela normal, las escuelas públicas organizadas bajo el signo de la libertad, su biblioteca nacional incluso también. Además, por decreto del 27 de diciembre de 1821, convocó don José de San Martín por primera vez a la ciudadanía. Lo hizo con el fin de que eligiera libremente un Congreso Constituyente para el exclusivo objeto de establecer la forma de gobierno por la que se regiría el Perú y dar la Constitución más conveniente. Después de la acogida poco favorable que hallaron sus planes monárquicos, de la deposición de Monteagudo y de la entrevista con Bolívar en Guayaquil, San Martín apresuró la elección y la reunión de este Congreso. A pesar de que, al declararse el protector del Perú, anunció que presentaría su dimisión en el momento mismo que fuese libre todo su territorio. Esto lo dijo el 3 de agosto de 1821. Como podemos ver, don José de San Martín se apresuró a darnos la libertad de sufragio de alguna u otra manera. San Martín no actuó en el Perú como un dictador, sino que incluso el himno nacional del Perú se tuvo que elegir a través de un concurso nacional, donde la letra la va a escribir el gran don José de la Torre Ugarte, la música la compone Bernardo Arcedo y por primera vez la canta en el Teatro Municipal de Lima, Merino. El reglamento de elecciones fue expedido por Torretaglia y Monteagudo. Se ordenó que los departamentos eligieran 79 diputados propietarios y 38 suplentes, de acuerdo con la población que figuraba en el censo de 1795. El más alto número de representantes a ese primer congreso correspondió a Trujillo, con 15 representantes, Cusco con 14 y Arequipa con 9. Solo viniendo después Lima con 8 representantes, los mismos que Huaylas. Luego seguían La Puna y Tarma con 6 y en el menor número era para Huancavelica con 3. La costa formada por Santa y Chancay con 2 y Maynas y Quijos con 1. Interesa recordar esta última suscripción. Únicamente los departamentos ocupados por los separatistas, Lima, Tarma, Huaylas, Trujillo y la costa, eligieron a sus diputados. La representación de los departamentos que estaban en el poder todavía de los españoles surgió de nombramiento hecho por los ciudadanos oriundos de ellos, residentes en Lima. El Congreso incorporó a su seno a nuevos diputados después de haberse instalado.
La explicación que da Jorge Basadre en su libro La historia de la República del Perú, tomo 1, publicado por el diario El Comercio, explica muy bien que si bien es cierto, éramos independientes por proclamación y por el acta firmada el 15 de julio de 1821, habían ciudades donde todavía los españoles tenían el poder y estaban tomadas por ellos. ¿Cómo podían entonces tener representantes en el Congreso de estas ciudades? Pues bueno, en Lima habían ciudadanos de estos lugares. De esta manera se eligieron a los nuevos padres de la patria. Sin embargo, la corrupción estuvo inmersa desde el primer Congreso de la República. Como se ha señalado, buena parte de los sufragios no emanaron genuinamente de los departamentos. Al tratar de la forma como se llevaron a cabo las llamadas elecciones supletorias en Lima, Ribagüero, en su manifiesto de 1824, representa solo como un ejemplo el caso de Manuel Antonio Colmenares, que obtuvo la representación de Huancavelic. De este departamento, ocupado por los españoles, habían pocas personas naturales que residían en la capital. Colmenares, que no lo conocía, dice Ribagüero, tomó unos cuantos indios de los que cargaban en la puerta del mercado, los condujo al recinto electoral, proveyéndolos de células escritas para que votaran por él y por las demás que figuraban en la misma lista, y así salió elegido diputado únicamente por 8 o 9 individuos que él mismo reunió para el acto de sufragio. Como podemos ver, la corrupción del primer Congreso no es que haya acabado ahí, sino que la hemos visto hasta los días presentes. Pero hablemos de los primeros grupos políticos en el Perú que formaron parte en la elección de ese primer Congreso. Bandos políticos habíanse diseñado entre la nobleza peruana desde 1810. En un extremo estuvieron los partidarios del antiguo régimen, absolutistas o reaccionarios, o sea, los enemigos declarados o encubiertos de las Cortes de Cádiz, reunidas en la isla de León en 1810 y trasladadas a Cádiz en 1811. Para clausurar sus labores en 1813, después de promulgar dicha carta política en 1812. Formaron el otro extremo los partidarios de la independencia irrestricta e inmediata, cuyo número fue al principio escaso en esa clase social y cuyo jefe vinieron a ser José de Ribagüero y el conde de la Vega del Rey. Y en el medio se colocaron los que pensaron en diversas formas conciliadoras de tipo monárquico constitucional, reformistas frente al virreinato tradicional, pero conservadores frente a quienes querían romper el ligamiento con la metrópoli. Oscilaron estas fórmulas de la tercera posición desde la isla y llana vigencia de la Constitución de Cádiz bajo el reinado de Fernando VII, obediente a ella hasta la búsqueda de un nuevo monarca, también constitucional, que algunos pensaron que pudiese ser la infanta Carlota Joaquina u otros personajes de la familia real de los Borbones, o según se dice, hasta el propio virrey Abascal. Como podemos ver, el primer Congreso de la República estaba compuesto por 3 fuertes grupos políticos. Por un lado, los que estaban a favor del rey, de la monarquía española, que siguiéramos bajo el control de España y que eran evidentemente contrarios a los independentistas. Estos lo hacían de manera pública su rechazo o de manera secreta, pero estaban ahí todavía en el poder. En el medio estaban los que querían todavía seguir siendo una monarquía pero independiente España. Y por otro lado, en el otro extremo, se encontraban los independentistas, encabezados por José de Ribagüero. El primer Congreso Constituyente. Toques de campana y cañonazos anunciaron la instalación de esta asamblea el 20 de septiembre de 1822, a las 10 de la mañana, en el Salón de Palacio de Gobierno. 51 diputados estuvieron presentes ese día, si bien eran 79 los expeditos. Una comisión especial nombrada por el gobierno había hecho el examen de sus poderes y había dado parte del resultado de dicho escrutinio. Se dirigieron todos los representantes a la catedral a oír misa del Espíritu Santo que celebró el deán gobernador eclesiástico del arzobispado, Istmo, señor Francisco Javier de Echagüe. Enseguida juraron a la religión católica como propia del Estado y juraron también mantener en su integridad al Perú, no omitir otro medio libertario de sus opresores, desempeñar fiel y legalmente los poderes que los pueblos le entregaron y llenar los altos fines para los que habían sido convocados. Y pasaron en dos a tocar el libro con los santos evangelios.
Como podemos ver, la Iglesia Católica estuvo muy involucrada desde el primer Congreso de la República, es decir, desde los inicios de la República Peruana. Al entonarse después el Te Deum, hubo en una plaza una salva de 22 cañonazos, renovadora en el Callao por los buques de la escuadra y contestada en la capital con un repique general de las campanas, que continuó hasta la llegada de los diputados al Salón del Congreso en el local de la Universidad de San Marcos. Fue esta asamblea una reunión de hombres ilustres, muchos de las figuras mejores de la época, en el clero, en el foro, las letras y las ciencias sentáronse entonces en los escaños legislativos. Entre los titulares y suplentes de 1823 a 1825, es decir, en el primer Congreso de la República, hubo una mayoría de 26 eclesiásticos y 28 abogados. En número muy inferior estuvieron los médicos, que fueron 8, los comerciantes 9, los empleados 6, los militares 5, los propietarios 5 también. 11 diputados eran propietarios y suplentes no eran peruanos de nacimiento. Habían entre ellos 9 de la Gran Colombia, 3 de la Argentina, 1 del Alto Perú, que hoy conocemos como Bolivia, y otro de Chile. En cuanto a sus ideas, fue un Congreso republicano. Si hubo quienes en el seno de él tuvieran todavía convicciones monárquicas, no osaron ni ir en contra de esa corriente en ningún momento. Como podemos ver, el Congreso de la República, el primer Congreso constituyente que se encargaría de redactar la primera constitución como república que vamos a tener, estuvo llena de religiosos, llena de abogados, llena de médicos, llena de empleados, lleno de propietarios, pero también incluso los suplentes también habían extranjeros. Bastante curiosidad de este primer Congreso, cuyo primer presidente va a ser Luna Pizarro, un clérigo. Acompáñame en el siguiente video, en la próxima semana, para conocer un poquito más de los inicios de la República del Perú. Yo soy Jorge Ugarte, más conocido como el profe sobre ruedas, y este fue un video sobre la historia republicana del Perú. ¡Chao!